ya sin más preámbulos, pues voy a presentar a la primera ponencia, es Carlos Almendro. Él es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, ha sido director científico de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que es la sociedad científica más grande de los médicos de atención primaria, y actualmente trabaja en la asistencia en el Centro de Salud de Beteta, en Cuenca. Así que sin más, Carlos. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer al Instituto Ítaca Savien por estas jornadas y la oportunidad que se me da para transmitir mi experiencia en este campo. Lo primero que quiero decir es que, bueno, como les he dicho, soy médico de familia. He trabajado durante muchos años en Torrent, en el Centro de Salud de Torrent, y luego desde hace unos 3 años pues he abordado otro tema, otra faceta de mi vida profesional, que es la medicina rural, pero rural. Yo no soy un médico, digamos, al uso, en el sentido de que no soy un emigrante digital. He sido más que nativo digital, puesto que mi relación con las tecnologías empiezan ya prácticamente desde cuando empecé con el Code y un seminario que había, una optativa con el tema de introducción a la informática. Mi primer ordenador fue este, yo no sé si lo conocéis, quizás ninguno sepa que esto existió alguna vez. Es un ordenador, es uno de los primeros ordenadores personales que hubo. IBM me sacó uno grande que era como una especie de maleta, y este es el famoso ZX81. 81 porque fue el primer ordenador en ese año cuando se creó, ¿no? Posteriormente, pues yo lo que he visto es, he utilizado sobre todo la tecnología, al igual que la frase esta de Kennedy, ¿qué es lo que puede hacer por mí tu país? Pues, ¿qué podría hacer la tecnología por mí, por mi trabajo? He sido docente también 15 años y he estado implicado en el tema sobre todo de desarrollo tecnológico en las sociedades científicas. Mi lugar de trabajo es este, no sé si lo conoceréis, seguramente por las aguas de Sonas de Cabra, aquí es donde nacen las aguas de Sonas de Cabra, y son 2 parques naturales, un parque de la Serranía de Cuenca y el Parque Natural del Alto Tajo. Y abarcamos unos 13 pueblos, una población muy pequeña porque se está despoblando, de unos 1.500 habitantes, y abarcamos pues alrededor de unos 2.500 kilómetros cuadrados de atención. A veces la atención urgente pues se hace difícil por las condiciones climáticas y por la distancia. Empezaría con una frase que yo creo que es importante, que es que quien entiende el mundo, quien sigue tendencias entiende el mundo, pero quien las anticipa lo cambia. Y como he puesto ahí un post de Nacho, que más o menos viene a decir lo mismo. Queremos comprender el presente para inventar el futuro. Bien, mi charla ha estructurado un poco en conocer qué características tiene la atención primaria. Supongo que todo el mundo ha tenido contacto con la atención primaria. ¿Qué sistemas de información manejamos en la atención primaria? ¿Cómo gestionamos el conocimiento? En realidad las sociedades sanitarias son gestoras del conocimiento, ponen el mejor conocimiento disponible al servicio de la atención del paciente. ¿Qué proyecciones tecnológicas hay ahora mismo? Y yo lo que he apuntado unos datos que en general, que son los hitos o las disrupciones tecnológicas que están ocurriendo ahora mismo. La atención primaria se ha dicho que era el eje principal del sistema sanitario, o la puerta de entrada al sistema sanitario. Se hacen 370, según datos del Ministerio del año 2015, se hacen 371 millones de visitas, con una media de 5,2 visitas y unas 14 visitas a domicilio, incluyendo las visitas de enfermería. Frente a los datos que hay hospitalarios, que son 4 millones de ingresos y 79 millones de consultas de especialidades, de las cuales unos 20 son primeras consultas.
El gasto sanitario se distribuye desigualmente. Nosotros en la atención primaria disponemos de un gasto aproximado del 18% del gasto sanitario y el resto se lo lleva hospital, más que nada por el tema de aparataje y otros tipos de tecnologías. La atención primaria pues está basada en métodos y tecnologías básicas. Hay tecnología en atención primaria, es decir, no tenemos suficiente aparataje, pero es otro tipo de tecnología. Está científicamente fundado, es aplicar todo lo que es el conocimiento científico al mejor trato del paciente. Es socialmente aceptable, es uno de los mejores valorados, la sanidad es una de las cosas mejores valoradas por nosotros, económicamente aceptable y accesible para todos. O sea, tenemos 24 horas de accesibilidad, al contrario a lo mejor que la especializada tiene lista de esperas y todo. Nosotros no tenemos lista de espera. Y ahí se hacen las actividades que se hacen, son de diagnóstico, prevención, tratamiento, a veces curamos, y rehabilitación. He puesto esta diapositiva más que nada para ver la tendencia de, yo creo que una de las cosas que próximamente vamos a tener es el envejecimiento progresivo de la población. Actualmente es muy igual a otros países de la Comunidad Europea. Actualmente estamos un 18%, son datos de este año, 0,8% de población mayores de 65 años y la previsión es que para el año 50 sea el 32%, es decir, una persona de cada 3 tendrá más de 65 años. Los problemas que van a plantear fundamentalmente va a ser un aumento de pacientes crónicos, claro, aumenta la esperanza de vida, aumenta el número de personas mayores de 65 años. Un concepto es que es la fragilidad, habrá más personas que serán frágiles. La fragilidad se define más que nada con aquel paciente que tiene una mayor probabilidad por sus condiciones sociosanitarias de ingresar en el hospital. Hemos dicho que todo lo que sea atender o intentar disminuir o atender mejor la fragilidad de los pacientes, pues evitaría un poco la entrada en el sistema hospitalario de alguna forma, ¿no? Otro problema importante va a ser el tema de la polifarmacia y el tema de la seguridad del paciente, Se estima que el 12% de los ingresos son debido a efectos secundarios o interacciones con los fármacos. Lo más importante es que el 70-80% podrían ser evitables. Fijaros lo que puede suponer para la eficiencia del sistema y el gasto, Si hiciéramos una política, la estamos haciendo, pero una política más estricta en el tema de la seguridad. Los sistemas de información que nosotros utilizamos, fundamentalmente, es la historia clínica informatizada. La historia clínica informatizada la tenemos desde hace unos 10 años aproximadamente y todo el mundo en primaria trabaja con la historia clínica y en algunos sitios, pues, por ejemplo en la privada, en algunos sitios también, pero el médico de atención primaria privado pues no suele trabajar con, o por lo menos no están interconectados con las bases de datos. El gran problema que nosotros tenemos con la historia clínica informatizada es este número, que son 17, es el número de comunidades autónomas que existen, porque cada comunidad autónoma ha desarrollado una historia clínica electrónica diferente. A mí me pasa que, por ejemplo, viene gente de Valencia y yo no dispongo de los datos, no sé de las alergias, tengo que preguntarle la medicación, a veces no se acuerdan, y es un gran problema lo que es la interconexión. He puesto esta diapositiva, no la conocía ni sabía que iba a venir, ha sido una sorpresa para mí, de Monserrat Robles, que ya habla que el gran problema de las historias clínicas es la conexión, ¿no? La interoperabilidad semántica a la hora de conectar
una historia clínica de un sistema de salud diferente. Más que el problema, creo que también es político, porque todas las comunidades autónomas sí que están de acuerdo con esta interoperabilidad, pero lo que quieren desarrollar es su propio sistema de interoperabilidad, que es lo problemático. Es como la gestión del agua, cada uno quiere gestionar un bien, como veré más adelante, porque los datos médicos, ahí hay una oportunidad de negocio, y ya hay alguna comunidad que trata de vender sus datos médicos a compañías privadas. Y luego otro hito también coincidente con el tema de la receta electrónica, con el tema de la historia clínica, es la receta electrónica, que nos ha descargado mucha burocracia en el tema de la prescripción repetida. Mucha gente iba a acudir al médico pues para prescripción de recetas o renovación de recetas, y esto en parte pues nos ha supuesto disminuir un poco la carga burocrática de la atención primaria. Hemos dicho que las empresas sanitarias son empresas de gestión de conocimiento. Nosotros, la medicina no es una ciencia exacta, está siempre sometida a más o menos incertidumbre. Dependiendo del grado de especialización que tengas, ese grado de incertidumbre disminuye. Nosotros, que somos más generalistas, que tenemos múltiples problemas de salud, nos tenemos que manejar bien en la incertidumbre. Y es una cosa que enseñamos a los médicos, que os enseña a los médicos, el manejar este tipo de situación, de incertidumbre. Y esto te lo da pues, un método que utilizamos, que es el método clínico, que es un método que es exploratorio al principio, con la anamnesis y la exploración, y luego un pronóstico, un diagnóstico y un tratamiento. Yo lo que he encontrado, por ejemplo, en el área rural respecto al área urbana, aquí se ha hablado de la masificación. Es verdad que hay masificación, pero ver pocos pacientes no es bueno, porque pierdes competencias. Tratas muchas veces lo ideal es decir, bueno, disminuir el número de pacientes sí, para estar en cierto grado, porque a partir de ahí pierdes competencias, ¿no? A mí lo que me ha hecho, por ejemplo, estar los 20 y tantos años en atención primaria, es manejar un poco el tema de esto, del método clínico, el ojo clínico, es saber distinguir qué es más o menos grave, etcétera, y poder aplicarlo. En el área rural a lo mejor estás viendo muy poquitos pacientes, y eso te hace, a la hora de enfrentarte con problemas nuevos, pues es poco competente. Es decir, que a veces en medicina rural tendría que salir al hospital. El hecho de la formación por residencias ha sido un hito en la mejora de la asistencia, sobre todo en primaria, porque nos ha permitido pues, conocer muchos pacientes en el área de urgencias, atender muchos problemas, y luego a lo mejor te encuentras al cabo de unos años con un problema así raro y sabes identificarlo porque ya lo has visto. Esta incertidumbre, pues voy a poner aquí dos trabajos, llevan un poco de años, es decir, ¿qué dudas te genera la atención primaria? Pues aproximadamente de cada 10 pacientes te genera un par de dudas, ¿no? Y aquí hablaba en este trabajo que los sistemas de ayuda a la decisión pues te podría ayudar a solucionar este tipo de problemas. Este es otro estudio, se llama Enigma, que también tiene sus años, y que venía a hablar de lo mismo, de que los médicos presentan más o menos dudas diagnósticas o terapéuticas en 2 de cada 10 pacientes. Y en este trabajo lo que viene a decir es que aproximadamente el 60% no se resolvían en el momento de la consulta, sino que se resolvían después. Y los métodos que tenían para resolverlo después era consultar los libros, o en este caso, se llaman recursos personales, era preguntarle al compañero, ¿no? Esta es una diapositiva de hace unos años, de hace 3 años, en el que dice que para el año 2000 pues lo que es el conocimiento médico se multiplicará por 200, y en 5 años se duplicaría el conocimiento, y que el tiempo que el 81% de los médicos disponen solamente para su formación
de unas 5 horas al mes. El conocimiento científico nosotros lo tenemos estructurado de esta forma. Esta es una diapositiva de cuáles son las bases de datos que tenemos para consultar, y esta diapositiva, que es del año 2009, apuntaba ya de lo que era teórico a lo que era real. La base son los ensayos clínicos aleatorios. La sinopsis de estudio, digamos, son revistas electrónicas que lo que hacen es comentar la metodología de esos trabajos. La sinopsis, como la base Cochrane, son revisiones sistemáticas sobre un tema, hace una recopilación de todo esto. Luego está la sinopsis de síntesis de evidencia, que habla sobre todo de metodología, de cómo se han hecho estas revisiones. Y por último, los que se llaman sumarios de evidencia, que son las guías de práctica clínica y unas páginas que hacen a modo de libros electrónicos que se van actualizando al momento. El gran problema que teníamos antes para actualizarnos es que era consultar o bien un libro que se editaba cada 2 años, o bien revistas que se publicaban pues prácticamente de 6 meses a 8 meses, ¿no? Y hablaba de la teoría como la inteligencia artificial en el último escalón, como el sistema de ayuda a la toma de decisiones. Hay una inflexión de la ciencia y nosotros no podemos estar al día, Entonces cada uno pues conoce lo que puede gestionarse el mismo del conocimiento. Se estima de que 1 de cada 5 decisiones que toma un médico en la atención primaria está basada en la evidencia. Las otras 4 son recomendaciones, experiencias, cosas que normalmente se han hecho toda la vida, que luego viene un estudio y que te lo desmonta, ¿no? ¿Conocéis lo que son los PLE? Bueno, los PLE son entornos personales de aprendizaje. Esto es una manera de aprender de forma informal, Esto es tecnología. Esto es una de las respuestas que a mí me dio, cómo gestionar toda esa información que tenemos allí de una forma veraz, y lo ideal es que toda esta información la pudiéramos gestionar en el momento de la consulta, cuando nos surge una duda, consultarlo, pero esto lo podemos consultar porque hoy tenemos acceso a internet en la mayoría de las comunidades autónomas. Al principio no, estaban capados, pero lo ideal es que con cada persona en cada condición, con cada tratamiento, nos pudiera ayudar a la toma de decisiones. Siempre habrá lo que se llama la última milla, que es la decisión final del profesional, pero bueno, que estos sistemas lo que te ayudan un poco es a organizar todas estas fuentes de información en un entorno. Yo busqué que era Vives, ¿lo conocéis alguno? Y ahí están todos mis formas de recursos. Cuando yo quiero saber algo o actualizarme o conocer de una forma sencilla, lo tengo todo organizado en este entorno de aprendizaje. Como gestor de referencia, con todo este Zotero, que es un plugin de Firefox, es un gestor de referencias bibliográficas muy útil, que luego se integra en procesadores de texto, y a la hora de publicar pues es muy cómodo tener las referencias y automáticamente se van insertando en el Word o en cualquier otro procesador de texto. Esto lo conocéis, que es el Dropbox, para publicarse, es mi repositorio de esto. Y yo tengo en torno a los PLE, lo que bueno que tienes es que tienes que difuminar un poco el aprendizaje que tienes. Yo tengo una página en Facebook, o tengo algunos compañeros que yo lo que voy encontrando sobre evidencias en atención primaria, pues lo voy publicando y voy compartiendo con ellos. Y aparte, pues el Twitter, ¿no? Para quien quiera introducirse un poco, he puesto aquí un libro de Lina Castañeda, de la Universidad de Murcia, y Jordi Adel, que es profesor de tecnologías en la Universidad de Jaime I. Jordi Adel es una persona muy curiosa. Yo me la he encontrado prácticamente desde que empecé con esto de las nuevas tecnologías. Fue el impulsor del primer nodo de internet que hubo en España.
Quiero decir que nosotros al principio, antes de Internet, estaba Infobía, y te podías conectar en algún chat, te podías descargar algún archivo por método de FTP, pero no podías manejarlo. Pues Jordi Gadel, aparte de ser un profesor de tecnología, es un innovador y es una persona que también conviene seguir. Y para entornos personales de aprendizaje, os recomiendo esta página que se llama, es un wiki, que lanzó lo que se llama un carnaval de blog. ¿Sabéis lo que es un carnaval de blog? Un carnaval de blog lo que hace es un administrador de un blog, de un wiki en este caso, hace una pregunta, y en este caso la pregunta era ¿cómo te gestionas tú la información? En Internet, y se lo hizo a los blogueros que tienen página en sanidad. Contestaron unos 40. Yo que también es muy interesante visitar esta página para ver cómo se organizan desde el punto de vista de la sanidad cada uno estos entornos informales. El problema de cómo integrar las tecnologías con las organizaciones es que el gran problema es que las organizaciones no crecen como crece la tecnología. La tecnología crece exponencialmente, cada vez recibimos más tecnología, en cambio lo que son las empresas sanitarias o cualquier otro tipo de empresa crece logarítmicamente. El poder aumentar para un lado y para otro es el uso de la tecnología, es lo que va a hacer que crezca o no crezca, o crezca menos. Pasa también otra cosa con la tecnología, es que hay un periodo como durmiente, es decir, la tecnología que estamos utilizando ahora a lo mejor es la tecnología de hace 7 u 8 años. Y llega un momento en que la tecnología se vuelve disruptiva, en el sentido de que pega un subidón y se le busca uso a esa tecnología que estaba allí, ¿no? Yo creo que lo más importante viene ahora, son las proyecciones actuales. Por el aumento de pacientes crónicos, lo que buscamos es darle poder al paciente, es decir, que el paciente sea responsable también de su condición, de su enfermedad, de su salud. Y lo podemos hacer con 3 tipos de actuaciones. Uno es con la educación sanitaria, pero no con métodos tipo panfleto, léase usted esto, etc. Es decir, hay que hacer metodologías que sean centradas en el que aprende. No se puede hacer una cosa general. Entonces, os he puesto ahí un ejemplo porque eso es una cosa innovadora, que es la gamificación, utilizar el juego para aprender. Entonces hay muchas actividades ahora que están desarrollándose en el tema de la educación sanitaria utilizando el juego. Otra cosa es la monitorización de los pacientes, facilitándole una serie de instrumentos para poder controlar. De aquí hablo de una cosa que a veces no se tiene en cuenta, que es el modelo de aceptación de la tecnología, es decir, qué modelo o qué variables hace que una tecnología sea asumible. Pues es muy fácil, es un modelo muy sencillo con 2 variables, nada más. Utilidad y facilidad de uso. Es decir, si una tecnología, un paciente no la ve útil, ¿no?, para su control de enfermedad y encima no es fácil de utilizar, no será aceptada. Entonces, cuando pensemos en desarrollar nuevas tecnologías, siempre pensemos en esos 2 factores. En la utilidad que le va a dar percibida por el paciente, no por el profesional, por el paciente, y en la facilidad de uso. Hoy en día pues hay 2 tecnologías, uno son los salud de las cosas variables, todos esos aparatos que conectan a las personas o monitorizan, y luego están las apps que llevamos prácticamente sobre salud, que hay unas 100.000 de todo tipo. Y otro tema que también nos preocupa es la adherencia terapéutica, es decir, la adherencia no solamente a los medicamentos, sino también a los consejos. Entonces, esos 3 temas sería el tema del empoderamiento, ¿no? Luego está el tema del sistema de ayuda a la toma de decisiones. Aquí yo lo que he notado, por ejemplo, de un sistema a otro,
aquí está más desarrollado el tema de la ayuda a toma de decisiones. Por ejemplo, cuando aquí codificamos una enfermedad que tiene el paciente, pues ya nos sugiere un tratamiento basado en unas guías clínicas que tú puedes aceptar o no. Cuando das un medicamento, también, por ejemplo, nos dice que hay una cierta interacción con un fármaco o con otro, que nos da ese sistema de control, ¿no? Este es un proyecto que se llama Sabana, que lo podéis consultar en la web, es un proyecto privado, pero que se está pilotando en 2 comunidades autónomas, está en el País Vasco y en Cataluña. Es un sistema de ayuda a la toma de decisiones también, en el cual un profesional puede pedir opinión sobre un determinado condición y le ayuda, ¿no?, a tomar la decisión. Y luego está el tema de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente, ya lo hemos dicho, que hay sistemas de control, pero hay a veces cosas que uno tiene que ir a buscar fuera. Por ejemplo, esta es una página del hospital de los pediatras del hospital de Denia sobre lactancia e interacciones. Claro, cuando hay cosas muy curiosas, por ejemplo, como pone ahí, las mallas de Colli se pueden dar en una paciente que esté lactando, en una lactante. Bueno, pues ahí te dice si no, y está basado en la evidencia, fitoterapia. Es decir, este sistema no lo tenemos, por ejemplo, en la historia clínica. No nos sugiere, porque incluso a la hora de codificar no tenemos una codificación como mujer lactante. Entonces, esto tienes que ir a buscar temas de seguridad fuera. Yo creo que aquí están los 3 hitos, creo que tenéis de conocer, no son de atención primaria, son los hitos que van a afectar a toda la vida. Uno son los Big Data, que me imagino que aquí conoceréis todos. Se caracteriza, pues eso, por un volumen extraordinario de datos, una variabilidad de fuentes y una velocidad de incremento pues tremenda, y una cuarta V, que era el valor que se le puede dar. Los datos crecen exponencialmente, es decir, los datos médicos que hay ahora mismo suponen de este año el 97% o el 95% de lo que había anteriormente, y el año que viene irá creciendo. Es decir, vamos a tener una cantidad de información que se está metiendo en Internet por muchas fuentes, y que hay que saber un poco cómo gestionar esto. Decía Pablo Picasso que los ordenadores son inútiles, esto lo decía, solo saben dar respuestas, es decir, pero lo bueno es cómo hacerle preguntas y hacer que la máquina responda, estos datos respondan. Vosotros tenéis a lo mejor la experiencia de una habitación o un despacho totalmente desordenado, que veis que hay una cantidad de cosas y tratáis de ordenarle ese despacho a otra persona. Cuando viene esa persona no encuentra nada, porque había un dicho que decía que el caos en sí es una forma críptica de orden, y solamente lo pueden averiguar, ese caos o esas tendencias, lo pueden averiguar los ordenadores, ¿no?, las personas. Los Big Data se utilizan, bueno, quiero decir, para vosotros, gente joven, es una de las profesiones de futuro. Se estima que se necesitarán unos 300 especialistas en los próximos años, 2-3 años, y están introduciéndose a las partes más variadas. Ahí la utilidad puede ser no solamente en sanidad, sino en la vida diaria. No sé si sabéis que la selección alemana tenía un Big Data y dice que le ayudó a ganar. Se tenían datos de su rendimiento y de los rendimientos de los demás. O como Target, que es una empresa de comercio, podía predecir cuando una persona estaba embarazada por los hábitos de compra, y podían ya mandarle publicidad. Y otra cosa que lo hemos vivido recientemente es, por ejemplo, el éxito que ha tenido el PP en renovar sus elecciones, ¿no?, pese a haber tenido los recortes, etcétera, porque están utilizando Big Data.
En este caso, pues ya había comprado un programa, esto es una noticia, para gestionar la información en Internet. Los Big Data es una fuente, es un valor, y una cosa que la información sanitaria, que debería ser de todos, pues se está poniendo en manos privadas. Incluso ya Cataluña está pensando en vender sus datos, protegiendo la intimidad, ¿no? Yo creo que hay tres niveles de los Big Data. Uno es el individual, con los pacientes frágiles y la monitorización, diciendo que, bueno, cuanto más cuidados demos a los pacientes, menos admisiones vamos a tener. Y otro sería el tema de la comunidad de pacientes, para ver las opiniones de los pacientes. Os recomiendo que visitéis esta página, que se llama Patients Like Me, que es una página donde se testa todo lo que se está hablando en las redes sociales sobre condiciones de enfermedad, qué es lo que opinan los pacientes. Y otro nivel sería la gestión de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hay un ejemplo ya, que es la Red Europea de Seguridad, que es el Medicis, que en un momento podemos estar viendo que se está publicando en todo el mundo sobre temas sanitarios. Podemos hacer un seguimiento. En este caso en concreto era Tailandia, con el tema del Zika, sabe que estaban teniendo casos de Zika. Y podemos simplemente con los datos testar un poco. El siguiente tema es el tema del genoma. El mapa genético ha tenido un desarrollo brutal en el tema de los costes. El primer mapa genético que se hizo en el año 2000 y costó unos 120 millones de dólares. ¿Sabéis lo que cuesta hacer un mapa genético actualmente? ¿Alguna idea, más o menos? Esto es una noticia de hace 3 años, o sea que ya está operativa. Se puede hacer por 80 euros y en 6 horas. ¿Qué te va a servir el mapa genético? Pues tiene muchas utilidades. Bueno, quiere decir que en Arabia Saudí se está mapeando a toda su población, y se está haciendo mapas genéticos también en Inglaterra. Las utilidades pues son muchas, son utilidades médicas, de diagnóstico, de predicción de riesgo, de hacer una terapia más selectiva, de cáncer de screening, etc. El mapa genético es una orientación, porque luego está lo que se llama la epigenética o la expresión, ¿no? El hecho de tener un gen te predispone, pero no es causa, ¿no? Son otros factores ambientales, etc. El tercer hito va a ser con el tema de los datos médicos, en el tema de la aplicabilidad de la farmacia, ¿no? En el tema del tratamiento. Esto es como antes se hacía una selección de tratamiento, o se buscaban nuevos medicamentos, se usaba la cadena metabólica de una situación y se buscaba el target donde podía actuar, y a partir de ahí se desarrollaba un medicamento. Este es un concepto que tenemos los médicos, que es el NT, que es el número de pacientes a tratar, es decir, ¿cuántos pacientes debemos de tratar para obtener un beneficio? Esto está simplificado, pero por ejemplo las estatinas, que es uno de los fármacos más utilizados en diabético, pues necesitamos en varones, por ejemplo, menores de 65 años, tratar a 68 pacientes para obtener una prevención, un beneficio, es decir, perdemos muchos pacientes. La medicina es así, no te crees que tenemos más precisión a la hora de tratar, salvo algunos fármacos más nuevos en los cuales sí que se están actuando, pero lo habitual es esto. Esto es lo que se hablaba de buscar una medicina de precisión, es decir, identificar por medio de la genética que paciente, o por medio de los estilos de vida, que pacientes van a responder a un determinado fármaco o no. Nos ahorraría mucho, sería más eficiente el sistema sanitario. Las empresas sanitarias se han dado cuenta de que el gran volumen, en vez de estar a la izquierda, de la cola corta, de los best-seller del tratamiento, que sí lo está, es buscar nuevos fármacos para entidades más raras, y esta es la orientación que hay, ¿no? Actualmente.
Como veis, esta es una lista de los fármacos genéricos más vendidos, que son pues, temas para el colesterol, analgésicos, etc. En cambio, el gasto, los grandes lanzamientos que ha tenido beneficio son medicamentos antivíricos y anticuerpos monoclonales ya dirigidos hacia una determinada enfermedad, ¿no? El desarrollo se ha simplificado de tal manera que hoy en día hacer un fármaco nuevo cuesta pues, alrededor de unos 100 millones de dólares, ¿eh? Frente a los beneficios anuales, pues sí que interesa, ¿no? Esto es un fármaco que se utiliza para la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y la psoriasis también se utiliza. Cada inyección de esta que se utiliza semanalmente tiene un coste de 500 euros. El coste anual son los 12.000. Es un fármaco que viene a sustituir también otro anticuerpo monoclonal dirigido a una fracción de en este caso por otra vía, que es el Estelara. Cada inyección cuesta 3.000 euros. El coste, este es cada 3 meses, el coste es aproximado de unos 15.000 euros, tampoco es mucha diferencia. Ellos lo tienen calculado, ¿eh? La farmacia lo tienen calculado según el volumen, las ganancias las tienen calculadas y ponen los precios. De hecho, el próximo tratado que quieren firmar, el Tratado de Libre Comercio, pues trata un poco de sujetar o proteger a la industria farmacéutica frente a otros emergentes como puede ser Brasil y la India, que están haciendo medicamentos más baratos. Y quien lleva la reina de todas es esta, el Soliris, que se utiliza pues una determinada, es la anemia hemolítica atípica o la hemoglobinuria paroxística nocturna, que son enfermedades muy raras, solamente hay 180 pacientes. Este es el fármaco más caro del mundo, cuesta cada inyección, cada 2 semanas, 20.000 euros. La sanidad pública lo paga como medicamento compasivo, ¿eh? O sea, lo tiene que traer y en algunos sitios es que si no, no es la única forma de que salve la vida del paciente. Vamos a la gestión de los datos. Yo creo que todos vamos hacia lo que es una medicina inteligente, que son estas 5 P, una medicina personalizada, es decir, dar el mejor tratamiento según atender a la persona, participativa, dándole empoderamiento al paciente, preventiva, predictiva, a la hora de ser más conciso a la hora de dar fármacos, y poblacional, pues intentar dar las actuaciones para mayor ámbito poblacional, ¿no? Y esta es mi presentación. Y luego, si queréis, luego hablamos un poco de las cosas que os interesan.